Hola, vamos a ver el ciclo celular. Esta es una presentación de los estudiantes de medicina en la Universidad Tecnológica Equinoccial, compuesto por Emma Dávila, Francisco Gaona, César Higuera, David Llanes. Ciclo celular. De acuerdo a la teoría celular, las células solo provienen de células. Las células existentes se dividen a través de una serie ordenada de pasos denominado ciclo celular. En la célula aumenta su tamaño, duplica su material genético y finalmente se divide. El ciclo celular se divide en dos fases, interfase y fase M. La fase M tiene una regulación del ciclo celular, regulación intracelular, punto de restricción, puntos de control y control extracelular del ciclo celular y apoptosis. Interfase. La interfase se compone de una fase S y una fase G1, G2. En la fase S es la etapa en la que se duplica su material genético para pasarle una copia completa del genoma a cada una de sus células hijas. La fase G1 y G2 intervalo. Entre la fase S y M de cada ciclo hay dos fases denominadas intervalo en las cuales la célula está muy activa metabólicamente, lo cual le permite incrementar su tamaño. De lo contrario, las células se harían más pequeñas con cada división. Fase M, o mitosis. En esta fase se reparte a las células hijas el material genético duplicado a través de la segregación de los cromosomas. La fase M para su estudio se divide en profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Profase. En esta etapa los cromosomas se condensan en el núcleo, mientras en el citoplasma se comienza a ensamblar el uso mitótico entre los centrosomas. En metafase, comienza con el rompimiento de la membrana nuclear. De esta manera los cromosomas se pueden unir al uso mitótico. Anafase. Se produce la separación de las cromatinas hermanas, las cuales dan lugar a dos cromosomas hijos. Telofase. Aquí ambos juegos de cromosomas llegan a los polos de la célula y adoptan una estructura menos densa. Posteriormente se forma nuevamente la envoltura nuclear. Citocinesis. Finalmente se divide la célula mediante el anillo contráctil de actina y miosina, produciendo dos células hijas cada una con un juego completo de cromosomas. Cuando ya no se requieren más células, entra una nueva fase que es G0. Regulación del ciclo celular. Son los conjuntos de procesos que ocurren durante el ciclo celular en un orden y una supervisión estricta. Hay una regulación extracelular y una intracelular. En la regulación intracelular los principales efectores son dos, los complejos CDK, ciclina y proteínas que las inhiben, y las familias de proteínas, las CYP y las INK4. Las INK4 son inhibidores de sinasa 4 y las CYP son proteínas inhibidoras de CDK. Hay 4 puntos de controles en el ciclo, un punto de restricción y 3 puntos de control. En el punto de restricción, que es casi al final de G1, los responsables de este paso del punto son los complejos CDK4 y CDK6 ciclina D. En el primer punto de control después de restricción, aún en G1, en la fase S no tiene punto de control, pero es indispensable los complejos CDK2 ciclina y que ayudan a la síntesis de ADN. En el segundo punto de control, que es al final de G2, el complejo CDK1, ciclina A y ciclina B son los factores promotores de mitosis. El tercer punto de control se encuentra en la fase M entre metafase y anafase. El control extracelular está definido por 3 procesos fundamentales que son el crecimiento celular, muerte celular, proliferación celular y está regulado por la ciclina CDK. Apoptosis. Es cuando una célula ya no está requerida o no es requerida. Esta muere o se suicida. A esto denominamos apoptosis. Es un proceso necesario para la homeostasis y la morfogénesis. La célula muere limpiamente, sin dañar a sus células vecinas con el contenido de su citoplasma. La apoptosis depende de una familia de proteasas llamadas caspasas que cortan a la proteína blanco en residuos de aspartato. Esto se llama todo o nada. Una célula que ha entrado en apoptosis no puede detenerse.
created using Powtoon.